A los envidiosos son a los que siempre les va mal y son a los que incluso les va peor. En este video vamos a platicar acerca de por qué la envidia de unas personas contra otras. Y si tú estás sufriendo o experimentando envidia de ciertas personas, bueno, de alguna manera te puedo decir que te felicito porque significa que ya llevas un tiempo luchando o manteniéndote firme respecto a un ideal que tú consideras valioso. Y que es muy probable que tú seas admirado por ciertas personas, pero que esas personas no puedan lidiar con esa prosperidad o con esa felicidad que tú tienes. Vamos a encontrar el porqué, vamos a platicar acerca del porqué. ¿Te parece? ¿Qué tal? Soy Hugo Jaramillo, este es mi canal de inteligencia emocional y financiera y pues me encantaría que si estos contenidos son de utilidad para ti, te suscribas a mi canal, me des un like y me compartas. Y bueno, vamos a comenzar con la imagen de unos personajes que, cuando menos acá en nuestro país, en México, son muy conocidos, que es el Chavo y Kiko. El Chavo del Ocho, que representa a este niño que vive en una vecindad que es pobre, siempre tiene hambre, siempre quiere una torta de jamón y siempre tiene ganas de divertirse. Y hay otro niño que aparentemente lo tiene todo, que es Kiko, es como el niño fresa de la vecindad, y su mamá le compra todo lo que quiere Kiko. Lo curioso es que a pesar de que Kiko tiene todo y el Chavo no tiene nada, el Kiko siempre envidiaba a Chavo, siempre. Y apenas veía que Chavo estaba jugando con algún tipo de juguete ahí que se encontraba, Kiko llegaba a su casa y salía con un juguete más grande, y me acuerdo que hasta le hacía como para mostrarle que él tenía más. Entonces, bueno, más allá, en esta historia podemos encontrar algo más profundo que lo voy a complementar con la historia de Caín y Abel. Es una historia bíblica muy significativa, muy profunda. Tal vez ya has escuchado. Sin embargo, solamente lo voy a resumir en esto. Son dos hermanos. Abel representa a ese ideal de ser humano. Es una persona cándida, es una persona de buen corazón, amable y que hacía los sacrificios correctos para Dios. ¿Qué entenderíamos por los sacrificios correctos? Bueno, entenderíamos que implica no actuar con base al impulso y simplemente con base a las emociones, sino actuar con base a un propósito, hacer las cosas por las razones correctas. De hecho, si te pones a pensar, los valores en sí, los valores pueden llegar a ser o son de hecho incómodos. Sin embargo, es la mejor garantía de poder construir una sociedad más justa. Ser disciplinados, ser honrados, ser honestos, ser justos, ser responsables. Estos valores pueden implicar incomodidad. Sin embargo, cuando actuamos con base a esos valores, disminuimos la posibilidad de los conflictos, de la guerra, e incrementamos la posibilidad de que como humanidad nos llevemos mejor. Entonces entiendo que estos serían como los sacrificios correctos. En cambio, Caín no hace los sacrificios correctos, no actúa adecuadamente y Dios se lo hace saber. Le dice, si actuaras bien, levantarías la cara. Pero en lugar de recibir esos consejos y hacer algo al respecto para cambiar su actitud y hacer los sacrificios correctos, decide irse por la vía más fácil, que es envidiar a su hermano y termina matándolo. Ahora, ¿cuál es el problema de que Caín mate a Abel? Que la peor parte de la humanidad, esa parte envidiosa, rencorosa, que lleva a la ira, como en Star Wars sería el lado oscuro, termina con lo que, o mata lo que representaría el ideal en el ser humano. El ser bueno, amable, el hacer las cosas por las razones correctas, el hacer los sacrificios correctos. Y esto va a tener una implicación para la humanidad muy importante, porque actualmente nosotros podemos referir estas historias como Abel representa a ese ideal de personas, a esas personas prósperas que les va bien, que son carismáticas, que influyen y que de alguna manera representan también un ideal a seguir, ejemplos a seguir. Eso sería la figura de Abel en las personas prósperas por las razones correctas en nuestra sociedad. El problema es que Caín representa a esas personas envidiosas que no pueden lidiar con la felicidad y con la prosperidad de otras personas. Y por lo tanto, la única historia que ellos se quieren contar para no sentirse tan mal con su miseria es decir, seguramente les está yendo bien porque son traicioneros, porque son corruptos, porque son arrogantes. Por eso es que tienen eso. Ahora, definitivamente habrá personas que tengan riqueza, que tengan un cierto grado de prosperidad y que lo hayan logrado a través de malas prácticas, explotando, mintiendo, traicionando a los demás. Ojo, pero no todos
Porque un grave error y que polariza la sociedad actualmente es generalizar. Y es, si le está yendo bien, seguramente es un corrupto. No tienes evidencia de eso. Como tampoco nosotros podemos decir, si esta persona es pobre o está en una situación vulnerable, es porque es buena, porque es honesta. No es cierto necesariamente. En los dos lados vamos a encontrar personas buenas, personas honradas, honestas, que hacen las cosas correctas. Y vamos a encontrar personas también viciosas. Sin embargo, la persona que envidia no está reconociendo que también quisiera ser próspera, que también quisiera ser feliz, que también quisiera que le fuera bien. Pero para llegar a ese mejor lugar tiene que hacer los sacrificios correctos, lo cual implica dejar el vicio, lo cual implica educarse, lo cual implica estar abierto a recibir consejos, estar en la mejor disposición para tener que dejar malas prácticas y encaminarse a hacer las cosas por las razones correctas. Y no todos están dispuestos a hacer eso, así que lo más fácil es decir, él le va bien porque es un corrupto y por lo tanto lo voy a desprestigiar. Y el problema con esto es que tratan de acabar con el ideal en el ser humano. Es decir, todos tenemos el libre derecho de buscar aspirar a una vida mejor. Y cuando nosotros conocemos a alguien que representa ese ideal, es decir, a alguien que ha hecho las cosas bien por las razones correctas, de manera honesta, y está en un buen lugar, y nosotros entonces aspiramos a dirigirnos, estamos esperanzados en que podemos llegar ahí. Pero cuando nosotros decidimos envidiarlo, es porque dudamos de nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos inseguridades y por lo tanto, dado que no creemos que por nuestras propias herramientas podemos llegar ahí, entonces decidimos atacarlo y desprestigiar lo que es. Y el problema es que no nada más matas a Abel o no nada más matas a la persona que representa a Abel, sino que matas el ideal. Porque entonces estás diciendo que para llegar ahí tienes que convertirte en una persona corrupta, en una persona mala. Y no necesariamente. Pero si nos convencemos de eso, entonces vamos a permanecer siendo personas envidiosas, rencorosas, y esto va a generar sentimientos negativos, destructivos, y ya tenemos suficiente en nuestra sociedad de eso. El problema, otra cosa que veo es que, no voy a generalizar, pero ciertos discursos políticos y mediáticos tratan también o aprovechan este odio o esta envidia que existe para direccionarla en contra de ciertos sectores o en contra de ciertas personas, tal vez porque es mucho más fácil manipular, es mucho más fácil encauzar a una persona enojada a que haga algo. Por eso es que nosotros debemos ser más conscientes, nosotros no debemos de permitir que alguien nos convenza de dejar de aspirar a ser mejores, a ser como Abel, a ser como esta persona que representa el ideal de la humanidad y que hace los sacrificios correctos. Y para dejar de ser envidiosos o para no dejarnos contagiar por la envidia, te voy a compartir 3 consejos que pueden ayudarte a salir de ahí si en algún momento has estado. Yo creo que todos hemos estado, yo lo reconozco. Y han sido, o cuando yo sentí envidia, han sido de los momentos de los que más me avergüenzo y son de los momentos en los que más sufrí. Por eso es que estoy convencido que la envidia es uno de los sentimientos más horribles, porque aparte la gente puede admitir que está enojada, que está triste, que está alegre, pero nunca acepta que siente envidia. Entonces hay que salir de ahí. Y te voy a compartir los siguientes consejos. 1, enfócate en tu desarrollo, en tu propio desarrollo. Es decir, no te compares con las demás personas. Cuando tú te comparas cómo te encuentras actualmente respecto a cómo está otra persona, el problema es que siempre va a haber alguien que tenga algo más que tú, o siempre va a haber alguien que esté en una mejor posición, que tenga más dinero, que tenga más propiedades, que tenga más seguidores, que tenga algo que tú no tienes. Y si tú te sigues comparando con los demás para identificar que también tú te encuentras, siempre vas a encontrar a alguien que esté en una mejor posición que tú y eso te va a hacer miserable, te va a hacer infeliz y va a nacer dentro de ti ese sentimiento de la envidia. En cambio, lo que sí puedes hacer es compararte a ti mismo respecto a cómo estabas tú el día anterior o respecto a cómo estabas hace un año o hace unas semanas. Si tú te ves que estás en una posición mejor que como estabas hace unos días o hace un año, entonces vas bien. No tendrías por qué envidiar a alguien más porque
tú estás comparándote respecto a tus propias expectativas y respecto a tu propio desempeño, no respecto al de alguien más. Quiero hacer un matiz aquí. Claro que también está bien identificar si hay alguien que está haciendo bien las cosas, no tiene nada de malo tratar de emular lo que está haciendo bien. Pero eso es diferente a me hace sentir mal el ver que alguien está haciendo las cosas mejor que yo. ¿Me explico? Bueno, esa es la diferencia. Número 2. No te enfoques en las carencias que tienes, sino en las oportunidades. El problema es que cuando como seres humanos nos enfocamos en las carencias, la carencia genera sentimientos de escasez, de depresión, de ira, de resentimiento. Y esto no se siente nada bien. Y esto nos puede conducir entonces a tener malos pensamientos. Y los malos pensamientos generan malos sentimientos. Y los malos sentimientos generan malas acciones. Y las malas acciones generan malos resultados. En cambio, cuando nos enfocamos en las oportunidades, le estamos dando la posibilidad a nuestro cerebro, a nuestra mente, de que piense en las posibilidades de que las cosas pueden ser mejores. Es decir, esperanza en una sola palabra. Y cuando nosotros tenemos esperanza o tenemos las expectativas de que las cosas pueden ser mejores, nuestra actitud cambia. Tenemos ahora pensamientos positivos que generan emociones positivas y las emociones positivas son como un combustible que nos ayudan a tener una mejor actitud y podemos hacer nuestras acciones con mayor energía. Y cuando nosotros realizamos nuestras acciones con mayor energía, entonces los resultados suelen ser más contundentes. Y finalmente, como número 3, quiero recomendarte esto. Pregúntate quién te rodea. Si tú ya te has dado cuenta que llevas un rato pensando cosas negativas o mirando con ojos de envidia a alguien más, pregúntate quién me está hablando al oído, a quién estoy escuchando, a quién estoy observando, de quién me estoy rodeando. ¿Por qué? Porque las emociones negativas son reacciones a estímulos. Los estímulos pueden ser internos o externos. Los estímulos externos son cuando tú estás escuchando que alguien está hablando o criticando mal o criticando a alguien más. Mientras tú más escuches a esa persona, va a terminar por convencerte, muy probablemente, de que la otra persona sí es así. Y entonces ese sentimiento negativo que lleva a la persona a expresarse de aquella, tú también lo vas a empezar a sentir y te vas a terminar convirtiendo en una persona criticona. Por eso decía mi abuela, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Así que si no quieres envidiar, si no quieres sentir eso, tienes que tratar de alejarte de las personas que están constantemente criticando al que le está yendo bien. Porque por lo general las personas no hablan con evidencias, hablan con base en suposiciones. Así que no supongas, si no tienes evidencia, y aunque tengas evidencia, no hables mal, porque nunca sabes cuándo estás arriba, cuándo estás abajo, cuándo puedes necesitar ayuda de alguien a quien criticaste severamente. Y la crítica genera un sentimiento, una vibración que lo único que hace es que atrae todavía más críticas, más personas más criticonas y una sensación de disconformidad, una sensación en la que cuesta trabajo respirar. Así que cambia. Cuando tú te empiezas a juntar con personas que en lugar de criticar están admirando las cualidades de las demás personas, entonces también te enseñas a admirar y en lugar de estar criticando dices, quiero emular esta cualidad que tiene esta persona. Quiero hacer esto como lo hace esta persona, o es más, lo quiero superar, quiero hacerlo mejor. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces cambia la vibra. Porque, bueno, está comprobado que es mucho más fácil pasar de una actitud positiva a una actitud negativa en poco tiempo que pasar de una actitud negativa a una actitud positiva. Cuesta más trabajo. Así que lo mejor es que nos rodeemos de personas que estén viendo constantemente las cualidades, lo que vale la pena admirar. Como a Abel, hay que admirar lo que hacía bien en lugar de envidiarlo y decidir matarlo. Entonces, pues espero que estos 3 consejos sean de utilidad. Yo lo que te pido es que pruébalos durante 21 días y platícame cómo te sientes. Y bueno, si consideras que este video, que esta información es de utilidad y le puede servir a alguien, bueno, ayúdame con un like, compárteme y suscríbete a mi canal. Y espero verte pronto para más temas interesantes. Hasta la próxima.